Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a abordar el tema de lo que está ocurriendo justamente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Crisis o jugadas políticas? Es el tema que abordaremos. Y si vimos nosotros, pues las rotaciones en la Sala Constitucional ha generado una crisis al interior de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Pero el problema es la Sala Constitucional. Algo interesante, y leí un artículo de Joaquín Mejía, y sugiere reformas al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, porque él dice que si bien es cierto, hay un reglamento interno de la Corte, pero que aparte la Sala Constitucional tiene un reglamento y es inferior a lo que decide el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso le ha generado a él una avalancha de críticas, especialmente del jefe de la bancada del Partido Nacional, que él dice que no, pero al final pues son jugadas políticas. Los nacionalistas denuncian incumplimiento de los acuerdos políticos, porque a su parecer esto fue firmado y sellado cuando se eligió la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto ha generado todas estas polémicas. Pero, ¿cuál debe ser el rol de los magistrados liberales? ¿Deben unirse, plegarse a Libre o plegarse al Partido Nacional? Es el dilema que están viviendo en estos días. Pero así como van las cosas y el silencio del magistrado Wagner Vallecillo, que es pues justamente el ungido por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, nos dice de que al parecer el silencio, el que cae otorga, y se da como por un hecho de que él podría aceptar esta nominación. Pero es lo que estamos viviendo actualmente. Veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Y las acciones tomadas en la última semana en la Corte Suprema de Justicia y que ha generado un gran revuelo se encuentran basadas en ley, argumentan algunos magistrados de la Corte Suprema y refieren que no existe ningún golpe de Estado al Poder Judicial. No hay ningún autogolpe, todos seguimos trabajando igualmente. Hay un golpe cuando hay una ruptura del orden constitucional, no lo ha habido en este momento en la Corte Suprema de Justicia. Todos seguimos operando, las salas siguen legalmente constituidas, por lo tanto no hay ninguna situación dramática que interfiera el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, la presidenta es que tiene la potestad de convocar a los plenos de la Corte Suprema de Justicia, lo hará en el momento oportuno que ella considere de acuerdo a su propia agenda. Y por el contrario, para diputados y defensores de derechos humanos, esto es preocupante debido a la mala percepción que generan estas acciones tomadas en este poder del Estado y piden que se convoque al Pleno para tomar acciones por consenso. Estos magistrados que prácticamente han hecho sendos comunicados y se han expresado hasta públicamente, refieren de que en las mejoras del reglamento, en los cambios que tuvieron al inicio de su gestión, quedó que el Pleno es el encargado y no la presidencia de establecer las correspondientes rotaciones con un sentido de precedencia de cómo fueron electos. Debe de preocuparnos, ya que lo que menos hace el Partido Libre es respetar la ley y la Constitución, pero esto tiene un trasfondo. El primero es que no quieren generar las condiciones para instalar la Sisi. El no respetar el orden de precedencia definido en el reglamento y determinado en la Constitución es un claro aviso que ellos van a implementar su agenda ideológica dictatorial. Y se tiene que digerir para bien del país, respetar los acuerdos a lo interno de la Corte. Desde el CODE, pues, estamos observando una actitud que verdaderamente no nos ayuda a resolver el problema a lo interno de la Corte, más bien se profundiza y se crea una crisis también institucional innecesaria. La expectativa es que a partir de hoy, en horas de la mañana, sean convocados los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para definir si se modifican o no las acciones previamente tomadas por la presidenta Rebeca Raquel Obando. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Bueno, crisis o jugadas políticas, porque la situación se torna más mediática que realmente el problema en sí. Las salas están funcionando, hay presidentes nominados,
Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Justamente tenemos aquí como invitado al ingeniero Luis Zelaya. Él es ex candidato presidencial y también expresidente del Consejo Central Ejecutivo, donde el Partido Liberal está en el medio de este nuevo enredo político. Y le llamo enredo porque en realidad son jugadas políticas. Lo conversábamos antes de entrar, ya son tres coleadas que le hace el Partido Libertad y Refundación al Partido Nacional. Primero, la elección del presidente del Congreso Nacional. Segundo, la elección de la Corte Suprema de Justicia. Tercero, la elección del fiscal. Son 4. Y ahora la presidencia de la Sala Constitucional. O sea, y son fisuras que incumplieron los acuerdos. Esa es una cuestión política, no es una cuestión legal, porque hay que separar lo legal de lo político. Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma, un gusto saludarla y gracias nuevamente por su invitación. Sí, son acuerdos políticos que llevan a crisis políticas, pero está claro que el problema en esencia es la politización de las instituciones, ¿no? En este caso, un poder del Estado, como es el Poder Judicial, cómo llegan los magistrados a través de acuerdos políticos, muchos de los cuales su perfil jamás de verdad debieron haber llegado a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa entonces si tuviésemos, no digamos 15, pero vamos, 12, 10, 12, con todos los méritos, con todo el bagaje profesional? ¿Qué importa quién coordine una sala? Si hay una fuerza, hay un perfil detrás de cada uno y no hay un acuerdo político, entonces uno diría, ¿qué importa la rotación? La rotación importa porque vienen de partidos políticos, con agendas políticas. Y ahí entonces, cuando se quiebran esos acuerdos, pues se generan las crisis. La Sala de lo Constitucional, sí, obviamente es de las más sensibles. Muchos lo ven por un tema electoral, ¿okay? Yo no lo veo por ese lado, yo lo veo más por el lado de las extradiciones y por el lado de Sala de lo Penal y Sala de lo Constitucional, va más por el lado del crimen organizado, ¿no? Aquí hay que ser, y yo me llamó poderosamente la atención, porque hasta ahora dicen que vienen las cuestiones electorales. No, mentiras. Si las cuestiones electorales quisieran, eso lo pudieron haber aprobado en el Congreso Nacional, en la segunda legislatura, para que estuvieran vigentes, ratificadas, para que fueran ratificadas y estuvieran legales en el país. ¿Qué alega el Partido Nacional en el sentido de la Sala Constitucional? Si ellos se aprobó una reelección ilegal. O sea, entonces, cuando alegan la Sala de lo Constitucional porque pueden reformar, espérame, si se pasaron la Constitución por donde quisieron para tener una reelección ilegal de un presidente que mañana inicia un juicio por narcotráfico. Es que el cinismo es grande. Insisto, el problema toral es la politización de los poderes del Estado, particularmente en este caso el Poder Judicial, porque se eligen magistrados sin perfil, de un lado, y que muchos van con una agenda política, con un acuerdo. Cuando no se cumple el acuerdo, entonces llevan el tema a una crisis institucional. El país creo que no merece todo esto que está viviendo, ¿no? ¿Pero qué se puede hacer? Ahorita en el ojo del huracán está el Partido Liberal. Y lo que ya está, van a haber acuerdos. O sea, si el Partido Liberal dice una cosa, está negociando otra, ténganlo por seguro. Recuérdese el tema del Congreso Nacional, ¿okay? No sacaron un comunicado del Partido Liberal, casi unánime, entiendo, del Consejo Central Ejecutivo, diciendo que la Comisión Permanente era ilegal y que no reconocían nada de lo que estaba. O sea, ahí está el comunicado, yo no me lo estoy inventando. Y al mes, ahí estaban negociando.
Entonces, cada vez que quien dirige el Partido Liberal sale a decir una cosa, está negociando otra, ténganlo por seguro, ¿eh? Porque esa es su actitud. Y no lo dice Luis Zelaya, ahí están las acciones. Ahí hay un comunicado contundente que decía que la comisión, que no reconocían a los que no eran parte, o sea, lo ponían claramente, no reconocían la comisión permanente y desconocían todas las acciones. Un mes después, todo lo contrario. Hoy dicen que no se reúnen y sí hablan y ya, o sea, luego reconocen porque cuando son mitómanos, o sea, se les va la mentira, ¿no? Entonces, no, eso es un poder del Estado, eso es diferente, yo no. Pero ayer hablé con el magistrado. Como aquí dicen que le echan la culpa a todo el mundo, nos están echando la culpa a nosotros los periodistas porque nosotros decimos el magistrado liberal, el magistrado libre y el Partido Nacional. Es que ellos lo dicen así. Y nos echan la culpa a nosotros los medios, pero en realidad fue una repartición. Es que así... O sea, yo vi el video, a mí no me lo cuentan. Sale el presidente del partido diciendo, no, miren, o sea, en el Poder Judicial es distinto, ahí es diferente, en el Congreso sí, pero es diferente. Pero ayer estuve hablando con el magistrado Wagner, dice, o sea, espérame, ¿y de qué estuvieras hablando? ¿Del resultado del partido de Messi allá en Asia? No, estuvieron hablando de política y estuvieron hablando de este tema. Entonces, cuando más dicen que no, es que están negociando. Punto. O sea, pero reitero, al final son acuerdos políticos. Sí. Recuérdese que falta escoger Tribunal Superior de Cuentas, falta escoger política limpia, falta escoger IAIP, falta escoger Consejo Nacional Electoral. Entonces, hay negociaciones y acuerdos políticos dentro que lastimosamente nos llevan a crisis institucionales. Esa es la realidad, ¿no? Sí. ¿Usted cree que Sí Libre les comió el mandado? Sí, está. ¿Les comió el mandado? Ahí está, o sea, porque son cuatro goleadas. Hay fiscales interinos permanentes, y les moleste o no, ahí están. Y que no me vengan con cuentos que el Partido Nacional y su cúpula no es parte de estos acuerdos. ¿Usted cree que sí el Partido Nacional es parte de estos acuerdos? Y ¿Que es puro show mediático todo? Totalmente. Claro que son parte del acuerdo. Así es. Lo que pasa es que el Partido Liberal, lamentablemente, en los últimos años, es el que le ha tocado jugar el papel de partido bisagra, ¿no? Y bueno, quienes dirigen oficialmente y no oficialmente el partido son los que negocian y son los que ponen de frente al partido, lamentablemente, dando esa percepción de un partido bisagra, ¿no? Entonces, pero ¿usted cree que esto que pasó en el Congreso, que se volvió a la normalidad y todo el Partido Nacional no estaba de acuerdo? Le doy con conocimiento de causa, sí estaban de acuerdo. Lo que pasa es que ellos, que esa es mi crítica, ¿por qué el Partido Liberal no hace lo mismo? Porque quieren negociar para ellos. Que había que regresar a las reuniones legislativas, que era inaceptable. La parálisis legislativa es una realidad. Había que aprobar el presupuesto, todo el país tiene que avanzar. Pero ¿por qué no lo haces? Pero sin ser parte de. O sea, bueno, sí, votemos, hagamos todo legal, que siga legislando, pero no vamos a formar parte de la Junta Directiva. Porque no están acostumbrados a negociar y a recibir. Todo es a cambio de. El Partido Nacional hace lo mismo, pero se retrae y deja que se manche, llamémosle así, el Partido Liberal. Y eso ha sido en los últimos 16 años, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué dice usted que hay magistrados que nunca debieron haber estado en la Corte? Ahí está el perfil, ¿no? Ahí está el perfil. ¿Le metieron gol a la no Junta quiero entrar en Nominadora, detalles, pero ahí todo el mundo conoce, ahí está el perfil, hay videos, ¿okay? Y aquí, y eso de darle una papadita, es una papadita, eso no tiene nada que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, reitero, ese es el problema. Y alguien me dice, o sea, alguien cercano me dijo hace poco, sí, pero esos magistrados todos pasaron el proceso, sí, es una realidad, todos pasaron el proceso. ¿Por qué pasaron el proceso? Por un acuerdo político, seamos claros, ¿no? Pero Juan Hernández, que está mañana, inicia un juicio de narcotráfico
pasó todos los procesos en Honduras, pues, hasta con una reelección ilegal. Él no debió haber sido presidente en su segundo periodo. Y los que salíamos a la calle se burlaban de nosotros, nos amenazaban, porque nos amenazaban. En una reunión en el Estado Mayor Conjunto habíamos como 7, 8 personas y ahí nos amenazaron. Y ahí iban a salir mencionados de los que estaban ahí en las Fuerzas Armadas. Eso es lo que la gente no sabe en Honduras. O sea, decir en aquel momento que habían vínculos con el narcotráfico no solo era una dosis de valentía, de media locura y de irresponsabilidad. Cuando uno sabe que tenían sicarios y todo, y recibíamos amenazas y seguíamos enfrentando. Hoy hasta los amigos cercanos se le hacen a un lado, ¿no? Pero esa era la realidad. Y muchos callaron, muchos fueron cómplices. Por eso yo nunca esperaba, nunca quise que se declarara culpable. Porque ¿Usted si nunca quiso que Juan Orlando se declarara culpable? No. ¿Por qué? Porque al final entonces el Partido Nacional y la cúpula que lo dirige, que fue muy cercana a él, y muchos liberales también que fueron cercanos a él, pues le iban a decir, sí, él fue, yo no me daba cuenta, y entonces todo el mundo se iba a liberar de su responsabilidad, ¿no? La iba a asumir, todo iba a quedar casi en secretividad, hasta esperar 2, 3 años después otros juicios en contra de involucrados, porque la declaración de culpabilidad va ceñida a declarar en contra de otros, ¿no? No es de gratis, ¿no? Pero Honduras iba a privar de conocer la verdad. No íbamos a conocer todo. Y yo le decía, Extracámaras, mañana es un día importante porque se dan los alegatos tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Y la Fiscalía va a empezar a dar un relato inicial que va a decir qué fue lo que hizo Juan Hernández en Honduras, por qué lo están acusando y las pruebas que van a presentar. Y yo de verdad como ciudadano quiero ver las pruebas. Que salgan mencionados todos los que tengan que salir mencionados. Para que el pueblo hondureño recapacite. La vez pasada un colega suyo me pregunta, ¿y va a recapacitar la clase política hondureña con el juicio? No va a recapacitar. Nunca. La clase política no va a recapacitar. Si ellos son los que han creado todo esto. Somos nosotros los ciudadanos, los medios de comunicación, el electorado el que tiene que recapacitar y decir, no puedo votar por este tipo de personas con este perfil. Porque nos han hecho un daño enorme al país. Y el eslabón más débil es el Congreso Nacional y la elección de sus políticos, de los diputados, los alcaldes. Ahí es el eslabón más débil. Ahí es donde el crimen organizado penetra. Y a través de esa ventana que se llama Congreso Nacional y los diputados, se elige Corte Suprema de Justicia, y en esos acuerdos políticos se cuelan personas que no debían estar. Se elige Fuerzas Armadas, los ascensos, las policías, las comisiones interventoras, aquella de la policía que no sirvió para nada. Ahora más bien es que depuraron a policías buenos. Se elige fiscal adjunto. Se eligen todas estas instituciones del Estado, particularmente las de seguridad nacional. Entonces debemos blindar el Estado. ¿Y cuál es el eslabón más débil? Las elecciones de sus diputados que van al Congreso Nacional y de alcaldes. Entonces por eso es importante conocer la verdad. Pero fíjate que es interesante, Emma. Y en el Partido Liberal lamentablemente pues, es que este Luis divide. Porque le digo, ¿sabe qué? Yo me hago a un lado. Pues si ustedes dicen que yo divido, yo me hago a un lado. El partido está más fraccionado. Pero háganse a un lado ustedes también. Y si salen mencionados, más todavía deben hacerse a un lado. No, pero es que no, pues, porque eso puede pasar. O sea, entonces, nosotros, el electorado, los ciudadanos, somos los que tenemos que recapacitar. Porque la clase política no lo va a hacer. Ellos son parte de esto. Lo dijo el juez Castel, que Juan Hernández
era un proyecto político del narcotráfico dentro del Partido Nacional. Y a mí no me corresponde porque no soy parte del Partido Nacional ni lo seré, pero dentro del propio Partido Nacional tienen que recapacitar. Ellos mismos, ya hay gente correcta dentro del Partido Nacional. Deben sacar a todos esta cúpula. A mí me ha decepcionado enormemente Tito Asfura. ¿Por qué? Porque yo creí con la fuerza que tenía electoral que demostró, porque demostró una fuerza electoral en el proceso anterior, logró eludir la responsabilidad de la derrota, porque se le achacó totalmente a Juan Hernández, pero no tomó el liderazgo. No fue una voz beligerante. Yo no escuchaba a Papi a la Orden hablar en contra del gobierno, nada. 2, 3 palabras que dijo en el BOC a las cansadas cuando se le exigió. Y cansado, porque le notaba cansado. Entonces, él debió tomar esas riendas e iniciar un proceso de depuración dentro del Partido Nacional. Pero siguieron los mismos. Y hoy por hoy, el presidente del Partido Nacional está prófugo, punto. No hay discusión. Esa es la realidad. No lo han hecho. Y el llamado a hacerlo era Tito Asfura y no lo hizo. Pues que surjan otras fuerzas y lo hagan, porque es indispensable para la democracia de nuestros países que hayan instituciones democráticas fuertes, que hayan pesos y contrapesos. Es necesario. Pero casi en igual situación está el Partido Liberal, porque el igual, Partido Liberal no es excepción. Para nada, para eso mismo, porque no podemos permitir ni que Libre ni que nadie sea un solo partido, que haya una verdadera oposición. Y si el Partido Liberal lastimosamente se prostituyó, porque esa es la palabra, entonces que surjan otros, porque sí deben haber pesos y contrapesos. El poder absoluto no es para nadie, en eso estamos claros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es va lo que a quedar avesora como usted? está. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Va a quedar está, punto. Va a haber poco de pataleo, se van a negociar 2, 3 cosas y va a seguir adelante el tema. Pero solo va a durar unos días. Sí. A partir de mañana las noticias cambian. A partir de mañana, una vez que se escuche públicamente el alegato y hoy la cobertura mediática en Nueva York, o sea, casi todos los medios están en Nueva York con forma presencial. Es que es un juicio histórico. Claro, para nosotros. entonces... Incluso BTV, nosotros tenemos un enviado especial allá. Todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, las noticias van a venir al día. Y reitero, una vez que se escuche el alegato de la Fiscalía que diga que todo eso va a generar noticia aquí. ¿Okay? Y ahí las repercusiones. Un nombre que va a salir allá, decir, hey, lo van a extraditar. ¿Qué va a pasar aquí en Honduras? Se mencionó allá que es un conspirador. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Tiene juicios pendientes? No. Entonces, todo eso va a empezar a generar una dinámica de noticias que va a hacer que todo lo demás pase a un segundo plano. Sí. ¿Qué tan fuerte podrá ser la sucumbida que se va a dar con lo que ocurra en Nueva York y la importancia de tener la sala constitucional? Porque todo está amarrado. Claro. Pero eso lo vamos a explicar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos aquí en Diálogo de Impacto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto y recuerde usted, Visa Ficosa presenta Dinosaurios Recargados. Vive la aventura jurásica en escala real. Compra tus entradas en Smart Ticket y recibe el 20% de descuento al pagar con tu tarjeta Ficosa. Disfrútalo de lunes a domingos en Expocentro San Pedro Sula. Continuamos esta entrevista con el ingeniero Luis Zelaya. El expresidente del Consejo Central Ejecutivo y también ex candidato presidencial del Partido Liberal. Un rebelde sin causa para muchos, ¿verdad? Pero no dinosaurio, así como salió ahorita el anuncio. Ahí hay varios dinosaurios. Yo no sé, todavía no entré en esa categoría. No entré en esa categoría. Y es que ese es el mayor problema de Honduras, de nuestra clase política. Muchas familias se han adueñado de los partidos políticos y lo han visto como una hacienda. Sí. Para sus propios intereses. Exactamente. Y mire, yo no es que defienda a Manuel Zelaya Rosales, pero
El Partido Libre es Manuel Zelaya Rosales. Sí. Es la familia Zelaya, porque ellos fueron las víctimas de un sistema. Y si él no está dentro del Partido Libre... Exactamente, o sea, otra cosa. Es que ellos andan buscando un líder, otros 100 pesos, pero esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero los otros partidos de más de 100 años, por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido Nacional, el Partido Liberal 33 años. ¿Y en qué está? Y en lo que los han llevado. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque dos familias quieren decidir y tomar decisiones. Sí. Y los diputados, y yo le voy a decir algo aquí, yo estoy a favor de los diputados. Porque el diputado dice, nosotros somos los que damos la cara. Nosotros los que buscamos financiamiento y después líderes van a negociar y nos quieren imponer a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y esa es la fracción que hay. No, es una división. Esa es la división que existe en esto, en el Partido Liberal. Y yo ahí los diputados, a los alcaldes le doy la razón, tienen que subsistir de alguna manera. O sea, sí, no, o sea, ¿por qué? Porque lo que usted planteaba, van a negociar intereses personales, no de partido. Es muy diferente. Eso se perdió. Que el Partido Nacional llegara a negociar por sus alcaldes. Por ejemplo, que el Partido Liberal llegara a negociar por sus alcaldes. Pero no van a solucionar sus problemas personales. Claro, exactamente. Ahora bien. Pero usted lo dice, bueno, antes la identificaban como liberal, ahora... Soy independiente, sí, yo no tengo ninguno. Pero si fuese liberal, y usted está diciendo eso, dirían, es que este tema quiere dividir al partido. Y yo aclaro, yo soy de una familia liberal. Decir la verdad es tratar de dividir, esa es la mentalidad de muchos. Yo no estoy, o sea, yo no voto por personas que considero que no son idóneas. Es que así debería ser, es que ese es su pensamiento liberal. Y yo voto por las personas que yo considero que son las correctas para el país. La esencia del liberalismo es la libertad. Libertad de pensamiento, libertad de pensar y hacer. O sea, esa es la esencia. Y la esencia y objetivo primordial de todo instituto político es alcanzar el poder. Si usted viene y me dice, hagamos un partido político, Manuel, sí, bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer el partido político? Llegar al poder. Pero el Partido Liberal perdió esa esencia y dejó de luchar por el poder. Y dijo, yo ahora vamos a negociar con el poder. No importa si es de derecha, conservadora, es con Jo que hay que negociar. Hay que negociar con Jo y a ver qué recibimos. Es de izquierda el gobierno y es con Mel. No importa, hay que negociar con Mel y a ver qué nos da. Ese es el concepto de partido. Y cuando lo decimos, nos critican que dividimos. Y todavía les digo, yo personalmente, bueno, yo soy parte de una división, yo me hago a un lado, no hay problema. Pero háganse a un lado también ustedes, dejemos que otras figuras nuevas participen. Hay que renovar al partido. Y yo lo voy a decir, yo el Partido Liberal que conocí, no es el de ahora. El Partido Liberal, no es nada que ver de lo de ahora. No es el de ahora. O sea, gente con criterio donde se respetaban sus posturas. Ahí había extrema izquierda, era de amplio espectro. Exactamente, extrema derecha. El Partido Liberal había sido un partido ideológicamente integral, donde se respetaban las diferentes posturas. Incluso las reuniones, el Central Ejecutivo era integrado por todos los sectores ideológicos del partido. Y el Central Ejecutivo tomaba decisiones a la par del candidato, por el bien del Partido Liberal. Todo eso se perdió. Partido. Pero todo eso se perdido. Pero eso es parte del deterioro. Pero la culpa la tenemos, ¿quiénes? Usted y yo. Claro, lo que decimos. Y ahí yo difiero, porque muchos al interior del Partido Liberal quieren ver al malo de la película a Mel. No es que Mel es el malo, Mel es el culpable. Discúlpeme, somos nosotros los liberales. No podemos echarle la culpa a un tercero. O es como aquí también, que le queremos echar la culpa a Estados Unidos de nuestros problemas. Somos nosotros. Que Estados Unidos avaló una reelección ilegal, sabiendo el antecedente de Juan Hernández, por sus intereses en aquel momento, es una realidad. Y un fraude descarado. ¿Pero quién lo permitió? Nosotros, nuestros entes electorales, nuestras Fuerzas Armadas. Fuimos nosotros los que lo permitimos. Fuimos los partidos políticos. El Partido Liberal se cayó en la reelección. Salíamos a las calles y diputados no salían. Se quedaban porque estaban negociando con Juan Hernández. Esa es la realidad. Entonces, los culpables somos nosotros. Que dejamos, si alguien quiere ver el malo de la película, tal vez el vivo de la película. Sí. Pero, o sea, entendamos. Ahora bien,
que somos corresponsables. Ingeniero, tenemos varios mensajes que vamos a empezar a dar lectura, pero antes, ¿por qué es tan importante el control de la Sala Constitucional en estos momentos justamente que Juan Orlando Hernández va a un juicio por narcotráfico en Estados Unidos? No, ¿Tiene relación o no tiene relación? Tiene relación. Sin lugar a dudas tiene relación. El tema de las extradiciones es fundamental porque a partir del juicio se van a derivar muchas. Y se van a derivar a partir de mañana. Por eso era la importancia antes del juicio. Por lo que le mencionaba, el fiscal va a venir y va a decir, el fiscal puede mencionar nombres o puede mencionar instituciones. Es decir, de tal fecha a tal fecha las Fuerzas Armadas se prestaron. Ah, bueno, ¿quién eran los de las Fuerzas Armadas? O decir con nombre y apellido, ¿no? Entonces, depende cómo la fiscalía. ¿Okay? Por eso a mí me preguntaban también, entiendo que hay cuatro fiscales. Cuatro fiscales están en Nueva York. Ojalá que estén allá, pero no de turismo, sino que sea realmente que van a tomar acciones, las que no se dieron en años anteriores. Porque yo lo que tengo entendido y lo que he escuchado es que estos fiscales van a ir a tomar nota, porque en los juicios anteriores, allá dijeron cuántos asesinatos revelaron que habían ejecutado y aquí, bien, gracias. Eran los del Cachiro, eran como 70 y tantos, uno en Canadá y el resto todos en Honduras. Exactamente. O sea, ¿y dónde están todas esas víctimas? Bueno, yo cuestiono a la misma fiscalía. Óigame, ahí ya se dijo quién mató a Aristide González, quién mató al fiscal de Oro, a varios fiscales que han asesinado. Landa Verde, todos esos asesinatos. Ahí todo ya se reveló. Y aquí no hay ninguna acción. Por eso, o sea... Entonces, pero esperamos eso. Entonces, todo está amarrado. Lo de los fiscales. Totalmente. Que los fiscales estén allá. Totalmente. El control de la Sala Constitucional, porque como los recursos van a ir pasando y tienen que ser, me imagino que van a ser un poco más expeditos. Esperemos. Porque hay una deuda de décadas, ¿no? Ojalá que sean expeditos. Ojalá que fortalezcamos nuestra institucionalidad. Por eso la importancia de que se dé el juicio. Por eso, insisto, antes yo no quería que se declarara culpable, porque nos íbamos a privar de conocer todo esto. Y si no lo conocemos, difícilmente lo vamos a poder enfrentar y reflexionar al respecto. Pero insisto, quienes tenemos que reflexionar somos nosotros los ciudadanos. Los políticos no, porque ellos están en el menjunje, ahí ellos son parte de esa sopa, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que decir, espérame, político con este perfil, no podemos votar por él. Y hay que ser realistas, aquí todos nos conocemos. Todos sabemos la persona. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600, que vamos a dar lectura a ustedes, porque es importante conocer su opinión. Dice, buenos días, Diálogo de Impacto, licenciada Calderón y el invitado, señor Luis Zelaya. Vislumbra un panorama bastante gris y oscuro en el Partido Liberal. Sigue dividido, no hay bancada totalmente unida en el Congreso Nacional, inclusive con los alcaldes. El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, dijo algo interesante. Esos pleitos y rencillas entre Yanni Rosenthal y Luis Zelaya vienen a dividir y perjudicar al Partido Liberal. Deberían los dos de hacerse a un lado. El expresidente Manuel Zelaya, 2006-2009, vino a dividir en el Partido Liberal, formando un nuevo partido libre y se llevó casi el 50% de los electores. Y ahora con esas divisiones internas no abonan en nada al partido rojo, blanco, rojo. ¿Qué dirían aquellos líderes? Policarpo Bonilla, Villeda Morales, Robert Rodas Alvarado, Suazo Córdoba, Ascona, entre otros, a saber qué pasará al mismo partido de 133 años de vida, es lo que nos dice este televidente. Bastante profunda la reflexión. Sí, pero difiero con él y con el mismo Quintín. Quintín obviamente dice que sean a un lado los dos porque yo de oportunista quiero entrar. Esa es la verdad, él no está pensando. Quintín fue uno de los aliados de Jo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Lo quieren ver así, es una rencilla Luis Yanni. No tiene nada que ver esto. O sea, el problema es mucho más profundo. Bueno, con todo respeto, pues, pero el negro lobo ya va a salir, ¿no? Dentro de poco. Ya salió, claro. A lo mejor si es liberal lo pueden sacar, pero entonces, en ganas de la unidad. O sea, ¿de verdad ese es el problema? Que yo venga y levante la mano y que viniera el negro lobo y levantáramos toda la mano y saliéramos. O sea, Mauricio Villeda, Yuri, todos, pues, o sea, agarrados de la mano. ¿Ese es el problema del Partido Liberal, de verdad? No, discúlpeme, el problema es mucho más profundo.
¿Hacernos a un lado? Sí, yo ya lo dije en una nota pública. Yo me hago a un lado, pero que se hagan a un lado ellos también. Y los que salgan mencionados, háganse a un lado. Y que surjan nuevos liderazgos. Quedaría poquito porque van a Por eso, pero empezar, no para el próximo proceso, pero vamos a empezar una nueva semilla que va a germinar y que dentro de 8 años volvamos a tener un partido fiel a su doctrina, con posibilidades reales de alcanzar el poder. Pero yo le dije a la gente, y se lo digo a los que dirigen el partido hoy, esto es una analogía. Hay 2 boxeadores con los guantes puestos, listos sobre un ring. Uno le dice al otro, ¿sabes qué? Quitémonos los guantes y bajémonos del ring, no peleemos. Pero si el otro no quiere, bueno, que suene la campana y que empiece la pelea. Y esa es mi postura. Yo estoy diciendo, bajémonos del ring. No se quieren bajar, bueno, peleemos. Suene la campana y empecemos a pelear. Porque el partido se tiene que recuperar. Y discúlpeme, no es con Quintín. No es con Eduardo Maldonado. No, tiene que ser otras figuras distintas, nuevas. Y que no pensemos en la próxima elección. Sí, pero ahí van a estar pensando en poner al cuñado, a la... Claro, o sea, pero no, novia, que surjan nuevos. O sea, y si no, bueno, estamos condenados a morir. Porque va a surgir otra... Y hay que ser realistas, ¿verdad? Los dinosaurios políticos surgieron dentro del Partido Liberal. Claro, pero ya es tiempo de hacerse a un lado. Ya se extinguieron los dinosaurios. Y lo peor caso es que ni siquiera se prepararon. Porque claro, mire, tenemos no, nadie piensa en un plan de sucesión. Todo el mundo piensa en función de lo suyo y del momento. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, buenos días, licenciada Enma. Y en especial al ingeniero Zelaya. Creo que los que quieren siempre lo mismo y de lo mismo no les gustan los cambios que no les favorecen y que saben que tarde o temprano estarán siendo juzgados muy pronto. Y esa sala es muy importante para los que pronto caerán y serán perseguidos por la ley y la justicia. Y lo dejó, haga lo que haga, no saldrá vivo de la cárcel americana. Yo no es problema de Honduras, eso ya pertenece a los gringos. Lo penoso y vergonzoso es que aquí no lo juzgaron y todavía estamos en pañales. Ingeniero, mi pregunta es, ¿quién defenderá nuestra patria y la salvará? Aquí solo hablan los políticos de los problemas de ellos y de nosotros, ¿quién? Honduras, solo Dios la salvará, estos políticos sucios que nos mantienen en pobreza. Su invitado es una pérdida para nuestro país. Personas como él necesitan un país que navega sin rumbo y me gustaría que se incorporara al gobierno para ayudar a construir algo bueno. Ya lo quieren enchambado, sí. El gobierno de Mel. No, pero la respuesta está ahí. O sea, ¿quién va a salvar nosotros? Usted, el que nos está escuchando. Mire, hay que rebelarse. Nosotros. Yo les digo, exacto. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse en las elecciones. Si usted no considera que ese candidato no es el correcto, usted no vote. ¿Así? No está obligado. Mire, yo estoy en contra y voto en plancha y voto en cascada. Usted es pensante. Usted tiene que ver sus intereses. Mire, si usted no conoce a ese diputado, no vote por él. Si el diputado no le ayudó, no vote por él. Si ese alcalde nunca ayudó su barrio, su colonia, no vote por él, ese candidato. Si ese candidato presidencial no le convence, no vote por él. Busque por aquel que le convence, aquel que usted conozca. No porque le digan, mire, tiene que votar por esto. No puede ser. Sí, así es. O sea, esa es la mera realidad. Al final está en nosotros. Exactamente. Y ojalá descubramos que está en nosotros. Por eso insisto, o sea, la clase política no va a recapacitar. Quienes tenemos que recapacitar somos nosotros, la ciudadanía, ¿no? Sí. ¿Tenemos más mensajes? Todos profundos, todos son grandes. Sí. Había un mensaje del Partido Nacional que me lo pasaban estos chicos que decía, dice, condenamos la intromisión de Xiomara Castro y Mel Zelaya en el Poder Judicial. Me da risa, de verdad, o sea, destituyeron desde el Congreso con la maquinaria del Partido Nacional, más del Partido Liberal, muchos de los cuales siguen, Mario Segura, uno de ellos, destituyeron a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Para qué? Para reelegir ilegalmente a Juan Hernández. Y ahí no habían comunicados, ni de la embajada. O sea, seamos claros, que estaba mal. Y si hoy está mal, por eso digo yo y le achaco. Y hay que ser realistas.
O sea, no es que... ¿Qué partido nacional? Que hubiese sido otro partido nacional que saca a estos corruptos que hoy están dirigiéndolo, y ahí era la oportunidad de Tito Asfura, de sacar algo nuevo, entonces sí les creo. Y hay que Pero decir, hoy, ¿verdad? con esto mismo, la Sala Constitucional, o sea, están los magistrados nombrados. Lo que se está dejando es solamente quién va a presidir. Pero ahí no es que están cambiando y están moviendo ningún magistrado. No, y se de la engañan, sala. y son coordinadores que hablan presidente de la cual No, presidente. coordinador, Solo hay un usted es presidente. La presidenta de la Corte. Solo es uno. Los demás son coordinadores de sala. Y son coordinadores y creo que son 3 o 5 en cada sala, no estoy seguro. Y si no se ponen de acuerdo y no es unánime, entonces se van al pleno. ¿Qué cree que es lo que está pasando, ingeniero? Porque ya viéndolo, todos estos problemas como una crisis política. O sea, siento de que el Partido Libre está aprovechando los intereses personales egoístas del Partido Nacional y el Partido Libre. Claro, sus debilidades, que es la impunidad. O sea, porque hay que decir, claro. hay una gran debilidad. Por eso digo, no hay un malo de la película. En todo caso, debe haber un vivo de la política. O sea, en la película hay un vivo. Para usted, Mel, es un vivo de la política. Sí, pero, o sea, y por mucho, por mucho. O sea, pero el malo, o sea, si no fuera corrupto, si no anduviera buscando impunidad, entonces no tendría necesidad de negociar. Entonces, ¿cuál es el problema? Y le decía yo esta analogía un poco fuerte, ¿no? Hay personas de la vida, ¿no?, que se dedican a estar en las calles y vender servicios sexuales, ¿no? Pero hay gente que se para en el carro y los monta y las contrata. ¿Quién es el culpable? ¿El que va en el carro y las contrata o la persona que se dedica a eso? Entonces, así estamos, lamentablemente. Sí. ¿Usted cree que ya mañana comienza y ya con este comienzo del juicio de Juan Orlando, tener los fiscales allá, tener el Partido Liberal, porque prácticamente el Partido Liberal va a tener el control de la Sala Constitucional, porque hasta este momento no ha dicho que no va a aceptar? El Partido Liberal emitió un comunicado, pero como usted dice también... El que esté, que nos asegure, sea quien sea, el que esté, que nos asegure que va a cumplir con la ley. Llegaron por acuerdos políticos, esa es una realidad y nadie la puede ocultar.